buenas tardes, días, noches, alumnas y alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos probando cámaras, se ven bien, eh, y a ver cómo sale esto. Miren, el día de hoy, la clase para pedagogía, vamos bueno, me voy a adelantar un poco porque voy a hablar del bloque 2. Y yo creo que esta información tal vez les pueda ayudar un poco a que se desenvuelvan o se decidan a entrar a las discusiones. Ya saben que entrar a las discusiones implica no entregar tarea. Y la discusión, pues, mientras se preparen, su opinión vale, y si eso cuenta como un trabajo, entonces sería más excelente. Por lo tanto, vamos a ahorita, perdón, a hablar de qué, de algo que a ustedes les cala hondo, lo conocen muy bien y además tienen un año sufriéndolo, que es las clases en línea, ¿no? La tecnología en la educación, ¿es ventaja o es desventaja? Entonces, esto puede generar mucha polémica, es cierto, porque dependiendo de la circunstancia de cada uno, entonces se puede decir si es bueno o es malo. Pero a partir de su experiencia y de la información que les he estado dando, podemos hacer un debate. Lo primero es entender, por ejemplo, el origen, aunque no es muy preciso. Sí hay algunas fechas en las que se puede decir que por primera vez la tecnología comenzó a utilizarse en la educación, aunque si utilizamos, por ejemplo, información de algún sociólogo como Luhmann, la tecnología en la educación siempre está presente, pero la idea en sociología, tecnología tiene que ver con la modificación de procesos. O sea, la tecnología de los alumnos o de las alumnas existe porque se dan cuenta que hay un déficit y entonces modifican un proceso, y esa modificación, ¿dónde se ve? Por ejemplo, en la manera en la que tienen que comportarse con una profesora, porque de esa manera van a poder o agradar o van a poder pasar la clase o se van a sentir bien. Es una adaptación, si lo quieren ver así. Pero el concepto de tecnología que estamos nosotros viendo es el más común, el clásico, en el que se distingue a la tecnología como una interfase donde, donde por medio de procesos se puede agilizar algo, ¿no? El celular, una plataforma digital como la que están ustedes teniendo ahorita, sería un ejemplo muy, muy, muy claro de eso. Por lo tanto, el tema de la tecnología, controversial siempre, también deja mucho para decir de eso. Entonces vamos comenzando con el origen, como les dije. Déjenme ir una transición al lado. Bueno, ya. Como les dije, cuando hablamos del origen, estamos hablando de algo impreciso, pero si podemos localizar algunas fechas históricas o algún momento donde dice uno, aparecen las tecnologías de la información, las famosas TICs, y evidentemente su implementación poco a poco en la educación digital. Dice, las tecnologías de la comunicación surgen con la invención del telégrafo, ¿no? 1833, Graham Bell, bla, 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 bla. Y esta página es de España, por cierto. Hola. Esta página es de España, por cierto, entonces van a ver la información. De repente que aparece de España. Las telecomunicaciones, y luego dice 1876, 10 de marzo, Graham Bell inventa el teléfono. Bla, bla. También eso, 1927, 11 de enero, se realiza la primera transmisión de radiotelefonía. 1948, 1 de julio, los ingenieros de Bell Laboratories inventaron el transmisor y revolución en la telecomunicación. 1951, 17 de agosto, comienza a operar el primer sistema transcontinental de microondas de Nueva York a San Francisco. Si le suena a internet, entonces ahí está. Luego dice 1956, a lo largo del año comienza a instalarse el primer cable telefónico transatlántico, ¿no? La comunicación entre los dos continentes. El 63, esta fecha es muy importante, instalan la primera central pública telefónica en Estados Unidos con componentes electrónicos o incluso parcialmente digitales. Aquí, por ejemplo, comienza la industrialización y la masificación, más no la socialización de la tecnología digital, porque esa lleva tiempo.
1965, 11 de abril, se llega a instalar la primera oficina informativa, la cual sin duda fue el nacimiento del desarrollo informático. Y en el 84, la compañía AT&T se divide en distintos proveedores y comienza una explosión en la creación de empresas para las telecomunicaciones. ¿Dónde está la tecnología en la educación? Bueno, aquí lo que les dije desde el principio va a poder ser explicado. No hay un origen. Por ejemplo, aquí en México, si se ponen a pensar, en su caso, con ustedes ahorita, la tecnología en la educación apenas apareció este año. Pónganse a pensar cuántos docentes la implementaban y cuántos docentes manejaban el conocimiento o cuántos de ustedes estaban dispuestos o dispuestos a trabajar y configurarse desde ese paradigma, desde esa visión. Entonces, es nuevo para nosotros. Aunque entró con la pandemia, es nuevo para nosotros, pero en otros espacios, incluso aquí mismo en La Laguna, para muchas personas no es nueva, ¿no? Por ejemplo, universidades o sistemas educativos como el Tecnológico de Monterrey, desde hace mucho tiempo tienen implementados sistemas como Blackboard, muy parecido al Moodle, al que estamos nosotros revisando. Nada más que el Moodle es una versión libre, donde se organizan a docentes, organizan clases, de ahí se toma lista, ahí se encuentra toda la información para estudiar. Y no es nada nuevo, ¿no? También en México, por ejemplo, la UNAM, el Politécnico también tienen tiempo en la digitalización. Pero si se dan cuenta, en un mismo espacio como La Laguna, Durango, nosotros apenas estamos entrando en este proceso, cuando había otras personas, otros lugares donde ya estaba. Y eso se puede aplicar también en otras partes del mundo, ¿no? Estados Unidos obviamente es uno de los países que lleva ventaja en esto, como uno de los promotores, pero países como Chile, como Brasil, como Argentina también le han metido mucho a las tecnologías en la educación. Y si digo le han metido mucho es porque no solo le han invertido dinero, sino le han invertido en la producción. Sobre todo Brasil. Le ha invertido a eso. Y entonces cambia totalmente la manera en la que se entiende al paradigma educativo. Ya no es la clase presencial. Bueno, vamos a hablar de ventajas y desventajas, que era de lo que vamos a comenzar. Déjenme quitar todas las cámaras. Permítanme. Aquí está. A ver, ¿cuáles son las ventajas? Creo que son muy obvias, ¿sí? Acceso a materiales didácticos alternativos. Ok, es cierto. A uno no le gusta nada más ver al profesor o al docente o ver solo la cartulina y el pintarrón. La imagen es muy poderosa. La imagen es demasiado poderosa. No, déjenme ver. Perdón. La imagen es demasiado poderosa. Dice, los niños pueden acceder a una mayor cantidad de materiales didácticos a mayores de los clásicos libros de papel de siempre. Es un ejemplo, ¿no?, que están poniendo. Pero lo interesante es lo que viene en negro. Se carga con menos peso utilizando la tablet y los libros en forma de PDF. No será necesario cargar con el peso de los mismos, ya que se traducen menos problemas de espalda desde que son pequeños. Y eso es muy cierto, imagínense ustedes nada más cargando una tablet y ya, es todo, ¿no? Y ahí pueden trabajar y pueden hacer las cosas, ¿no? Aprendizaje autónomo, esto es muy importante. El uso de la tecnología favorece el aprendizaje autónomo porque los niños pueden aprender solos. Simplemente necesitan recurrir a aplicaciones y juegos educativos. A ver, voy a pasar a que me vean todo. Esta parte es muy importante y les voy a decir por qué. Una de las bases, mejor dicho, no voy a decir bases. Algo que está de fondo detrás en el aprendizaje en todo sistema educativo es el autoaprendizaje. Y a veces no se ve, se pasa por alto. En realidad el docente explica, en realidad el docente guía, pero el que aprende es el alumno o la alumna. Y está mucho, vamos, ustedes sufren y viven esa experiencia, y más sobre todo en la pandemia, donde el autoaprendizaje es clave y es central. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ustedes no pueden recurrir al docente porque el docente está a varios kilómetros de distancia y no siempre está disponible a las horas. ¿Por qué? Porque ustedes tampoco lo están por este tema de la pandemia. Y no siempre hay internet, bla, bla, bla. Bueno, cuando ustedes tienen dudas, ¿qué hacen? Se van a la red y comienzan a hacer ahora sí, una red con la red y con sus contactos
para, bueno, explícame, no le entiendo, o yo le entiendo y te explico. Esta parte es muy importante, pero te la dan en la educación presencial. La educación presencial es lo mismo. La parte de transformación de estas redes está ahí presente, ¿no? El docente está ahí explicando y a veces dicen, bueno, es que yo lo puedo aprender solo, ya lo entendí, o ya entendí cuando dijo eso el maestro. El proceso que está ahí por detrás es el autoaprendizaje. O hacen sus redes con sus compañeros y empiezan a explicarse y a tratar de comprender. Entonces, si se dan cuenta o lo ven a detalle, el autoaprendizaje es muy importante. Por eso cuando dice aquí el aprendizaje es autónomo, es cierto, el aprendizaje es autónomo. Enseñanza personalizada, bueno, eso no podemos decirlo por parte de nosotros. Dice, es una manera de optar por enseñanza personalizada basada en cada tipo de estudiante. Este se consigue por medio de apps educativas para trabajar en determinadas tareas. Sí es cierto, ¿no? Pero se trabaja cuando los grupos son pequeños, ¿no? Aquí con ustedes tenemos grupos de 40 alumnos. Entonces, de repente puede ser muy difícil trabajar con las personalizadas y a veces se siente más despersonalizado que si fuera ahí en presencial. Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta. Dice, se fomenta el trabajo en equipo. Yo no he visto que se haga mucho eso aquí en la experiencia que hemos tenido en el Instituto 18 de marzo. Y creo que se debe a una cosa. ¿Por qué? No todos tienen el acceso igualitario a la red. Y eso ahorita lo hablamos en las desventajas, ¿no? Porque dice el trabajo en equipo, los niños podrán acceder a una multitud de apps y juegos para trabajar en equipo y ver los beneficios que suponen. Esto impacta a alumnas y alumnos con algo que de las desventajas, ahorita van a ver. Se mejora la comunicación, sí es cierto, en las clases siempre hay niños tímidos que tienen problemas para comunicarse. Y entonces la red lo que puede hacer es que democratiza la comunicación. ¿Por qué? Porque a todos los vuelve iguales, pero con una igualdad aparente, ya que no todo el mundo tiene acceso a las redes. Bueno, esta parte es muy importante. Fíjense, vayámonos a las desventajas, que creo que sería de lo que más pudieran estar opinando. Dice, la inversión en la compra de los equipos. Y además de la inversión en la compra de los equipos, agréguenle el mantenimiento y el uso de tecnologías para y el pago para estar accediendo a la red, ¿sí? Esa parte es una de las desventajas, ¿no? Las escuelas y los colegios deberán hacer inversiones en equipos para fomentar el aprendizaje usando estas tecnologías, ¿sí? Además del cuidado, ¿no? Y ahorita por lo que están ustedes viviendo en casa, pues no es fácil. Posible dependencia de la tecnología. Fundamental controlar el tiempo que los niños dedican al uso de estos aparatos. Bueno, estamos hablando, aquí el ejemplo está con niños, pero la dependencia de la tecnología de repente vuelve ahora sí a la educación deshumanizante. Entonces, es algo a tomar en cuenta, muy importante. Requiere mantenimiento, lo que les dije, requiere totalmente de mantenimiento. Aquí viene algo muy importante. Los maestros deben contar con ciertas habilidades. Muchos profesores de antes tienen problemas para enfrentarse a las nuevas tecnologías porque no saben manejarlas y puede ser un problema. A ver, me voy a ir a la 1. Perdón. Perdón. Aquí está. Aquí pero dice, se fomenta el trabajo en equipo, la enseñanza personalizada y se mejora la comunicación. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con la actitud del docente. ¿Por qué? Porque si se mejora la comunicación es porque el docente sabe manejar aplicaciones, sabe manejar habilidades, sabe manejar aplicaciones, sabe manejar la red y lo puede manifestar, y entonces se mejora la comunicación entre aquellos que no pueden ir al multimedia o aquellos que sí, pero que se animan, ¿no? Se fomenta el trabajo en equipo porque entonces el docente encuentra los mecanismos, páginas de internet, juegos, plataformas, aplicaciones, donde las personas pueden entrar y trabajar en equipo, ¿no? Por ejemplo, yo hace unos días descubrí una aplicación y les voy a poner el link y es bien interesante, donde es como si fuera un Zelda, un juego Zelda en 2D, donde tú haces tú tienes un avatar y ese avatar está creado en un ambiente donde, por ejemplo, el docente puede hacer castillos, puede hacer fortalezas y uno va caminando
y entonces se encuentra en uno de los castillos dentro una sala de conversaciones y luego entra y están todos tomando clase. Es bien interesante. Y luego todo se ve con fondo 2D tipo Zelda. Está teniendo mucho éxito en Estados Unidos. De hecho, hace poco unos estudiantes, si no me equivoco, el Tecnológico de Monterrey ganaron un premio porque encontraron una aplicación a esta aplicación para poder conectar con mayor eficiencia a alumnos de otras partes del mundo. Y está interesante la propuesta, la verdad. Ahorita se me va el nombre de la aplicación. Les voy a buscar un video para que lo vean y lo tengan ahí presentes en sus... en lo que van a estar discutiendo. Bueno, y el último ejemplo, daños a la vista. Sí, evidentemente daños a la vista. Bueno, ok. Puede haber muchísimas más cosas, pero volvamos aquí a las cámaras. Puede haber muchísimas más cosas, es cierto. Nada más que me gustaría que ustedes comenzaran a reflexionar y a pensar sobre esto para comenzar a hacer la discusión. Incluso para sus trabajos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que ustedes ven, sufren, viven y la posibilidad de que ustedes crean que se aprende o no? Yo personalmente creo que se aprende más en la tecnología en redes porque el autoaprendizaje es la parte más importante y entonces es mucho la automotivación. Pero hay gente que necesita la socialización, hay gente que necesita estar asistiendo a la escuela para que no sienta que no está aprendiendo. Igual si se ponen a pensar, yo lo he hecho, ¿qué tanto de lo que se ve de manera presencial es aprendizaje? ¿Qué tanto no? Por ejemplo, cuenten los temas que pudieron estar viendo en una clase y compárenlos con los que pudieron estar viendo también en esa misma clase de manera presencial, de manera a distancia, y a lo mejor se dan cuenta que ven más a distancia, o ven a profundidad algunos, o les encuentran más sentido. Porque ir a la escuela no es garantía de que uno tenga que aprender. La socialización es muy importante. Tan importante que se va a volver antes de que se vacune. Esa es como una de las pretensiones, ¿no? Y tan importante que la gente está deprimida y dice, es que no estoy aprendiendo. Bueno, ahí cabrían otros factores como el miedo a la soledad, el miedo al trabajo, el desconocimiento de las redes y obviamente un factor muy importante, el miedo a opinar y a aprender. Opinar y aprender que van como juntos con pegados. El famoso copy-paste. Ustedes no dicen nada porque alguien más lo dijo. Es un ejemplo muy claro. Bueno, entonces aquí sería todo lo que de lo que estaría hablando acerca de ventajas y desventajas de la red, como de la educación en línea o de la tecnología para la educación. Y me gustaría que ustedes entonces comiencen a opinar al debate. Me gustaría que entraran muchos y muchas para grabarlo. Ya saben que el pasado lo subimos con docentes y pues fue bueno. Los docentes lo aceptaron. Se les hizo interesante el ejercicio. Entonces me gustaría que muchos entraran. Incluso si saben de otros alumnas o alumnos que quieran entrar, podrían entrar. Voy a hacer la invitación abierta, obviamente, pero no sé cómo llevar el control para que opinen los que quieren tener puntos extras. A lo mejor hago dos discusiones. Total. El asunto es que esto es el tema interesante. Un poco ácido para algunos. Un poco caliente para otros porque enciende los ánimos. Y para otros desinteresado, ¿no? Porque la red es un asco. Bueno, hasta aquí sería todo, alumnas y alumnos. Me gustaría que se comuniquen conmigo, ya saben, opiniones son tomadas en cuenta. Nos vemos, bye.